Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Y bueno, hablando de Puerto Rico, también tenemos que tocar temas de los Estados Unidos. Antes de seguir, como siempre, quiero agradecerles a todos los que se unen al canal a través de YouTube. Vamos ya camino a los 35,000 suscriptores en YouTube. A los que lo hacen desde la plataforma de Facebook en el fanpage del profesor Ángel Rosa, o a los que inclusive nos pueden ver a través de Spotify, donde además del audio pueden ver también el vídeo. Yo descubrí recientemente que en Spotify también hay videos, pero bueno, yo no soy tan consumidor de ese tipo de entretenimiento como muchos de ustedes. Y hoy quiero comentarles una realidad que tarde o temprano nos va a alcanzar aquí en Puerto Rico, pero que tiene que ver más bien con lo que está pasando en los Estados Unidos. Donald Trump llegó a la presidencia mediante elección cómoda el pasado 5 de noviembre, prometiendo, entre otras cosas, que iban a invertirse más recursos en la seguridad de la frontera, que se iban a invertir más recursos en otros tipos de iniciativas, y que yo creo que es lo que muchos están esperando en la opinión pública americana que cumpla. Pero para eso, el gobierno de los Estados Unidos no puede emitir más deuda de la que ya ha emitido, aunque los niveles de endeudamiento en los Estados Unidos son estratosféricos, a pesar de que Estados Unidos acuña la moneda, una de las monedas más fuertes del mundo. Y tiene que producir, es también lo que el propio Trump prometió en la campaña, ahorros sustanciales en el gasto del gobierno federal para lograr entonces transferir esos recursos a las prioridades que él prometió en su campaña. Un poco de eso es lo que están tratando de hacer con el Departamento de Eficiencia Gubernamental y todas estas iniciativas que tiene a su cargo Elon Musk. Pero en el Congreso de los Estados Unidos, donde está realmente el poder constitucional de asignar fondos, porque el presidente puede administrar las partidas de fondos. El presidente puede decidir cuándo se desembolsa desde una agencia federal fondos y cuándo no, pero no puede decidir cuánto dinero se le asigna a las agencias. Eso lo decide el Congreso. Y allí se debe estar dando en los próximos meses un proceso que allí llaman de reconciliación presupuestaria, que no es otra cosa que la aprobación de un presupuesto. Hace más de 10 años que el gobierno federal no logra un acuerdo congresional para aprobar el presupuesto. Y lo que han hecho es extender cada 3, 4, 5, 6 meses la validez o la vigencia de ese presupuesto para que no se queden sin asignaciones las agencias del gobierno federal. Pero ahora que hay una mayoría republicana en la Cámara y en el Senado, aunque en la Cámara es bastante estrecha la mayoría, pues es un buen momento para intentar lo que ni siquiera han logrado los demócratas cuando han tenido control de la Casa Blanca y del Senado, que es aprobar un presupuesto de forma que se pueda realmente reorganizar la prioridad de gastos del gobierno federal. Ese proceso de reconciliación presupuestaria tiene como virtud en el proceso legislativo que, según las reglas aprobadas en el Senado, no requiere para su aprobación la mayoría extraordinaria de 60 votos o más que se requiere en el Senado para aprobar legislación, porque es la votación requerida para detener el debate. Mientras no puedan detener el debate, siguen hablando y no pueden aprobar. Los proyectos de reconciliación presupuestaria no les aplica esa regla y por lo tanto no necesitan los 60 votos, se aprueban con mayoría simple y por eso se convierten en esta especie de Frankensteins en los que se meten todo de forma que se pueda lograr legislar. El Congreso es muy lento y está diseñado para ser lento. Yo oigo por ahí algunos expertos y
a título de analistas políticos criticando que el Congreso sea lento, está diseñado constitucionalmente para ser lento, porque es un proceso de pesos, de contrapesos, de checks and balances, de una Cámara contrapesando a la otra y el Congreso en general contrapesando al presidente. O sea que es un proceso lento por naturaleza. Lo que pasa es que el tranque político que existe en los dos partidos estadounidenses, principalmente existe en el Partido Demócrata, pero no se escapa de eso el Partido Republicano bajo Trump, ha impedido que esto pueda al menos funcionar. Y en la materia presupuestaria ha sido casi imposible. Ahí se está proponiendo por los republicanos la reducción en el gasto de salud de los Estados Unidos de 1.5 trillones de dólares. Estamos hablando de unas cantidades de dinero estratosféricas que en Puerto Rico no tenemos ni una idea de cuánto es el gasto. Y no hay un gasto como ese comparable en el mundo entero. Y eso va a requerir recortes a programas como el Medicaid, como otros programas importantes como el Medicare y todas las vertientes que hay. Programas, por ejemplo, de tope de asistencia federal a la salud, en los que el gobierno de los Estados Unidos gasta cerca de $500 billion, 500 billones, 500,000 millones de dólares. Y eso pues ciertamente aquí en Puerto Rico trae mucha preocupación porque los programas federales en Puerto Rico se han convertido en la manera de financiar prácticamente toda la operación del gobierno de Puerto Rico. El gasto en educación, por ejemplo, en Puerto Rico, se nutre de casi el 50% de fondos federales, cuando en el estado que más asistencia federal recibe para la educación, lo que se gasta es el 23%. Y estamos hablando de Missouri, el estado más pobre de la Unión. El gasto, por ejemplo, en salud en Puerto Rico, a pesar de que no es en paridad como ocurre en otros programas, en Medicaid no tenemos paridad. La totalidad del gasto del plan de salud del gobierno de Puerto Rico para médicos indigentes, lo que llaman la reforma, se hace y se paga con fondos federales. Y entonces hablar de esto trae mucha preocupación no solo para los políticos, sino también para la industria de los seguros, para la industria de la educación privada en Puerto Rico y también la pública, los proveedores de servicios y otros gastos que eventualmente van a ser recortados en este término, en estos primeros 2 años de gobierno republicano. Y ahí se crea el caldo de cultivo para el primer enfrentamiento realmente sustantivo entre la gobernadora Jennifer González y quien va a ser su contrincante principal en las elecciones de 2028, que es el comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pablo José Hernández, que a la sazón preside el Partido Popular Democrático, el principal partido de la oposición, y que será seguramente su candidato a la gobernación. El comisionado ha dicho en estos días que el Partido Demócrata con el que él se identifica en los Estados Unidos se opone a los recortes y van a luchar contra los recortes. Y ha dicho además que la gobernadora, que es republicana y que fue comisionada residente e hizo caucus con los congresistas republicanos, debe intervenir y le ha solicitado su ayuda para que intervenga del lado republicano y pueda entonces neutralizar o aminorar cualquier impacto que esto tenga en Puerto Rico. El problema con eso es, primero, que el comisionado residente es él y el electorado no espera que él necesite ayuda de nadie. Pero es una manera de él, de alguna manera, compartir la responsabilidad con su contrincante, con la gobernadora a la que piensa retar, para que eso no le obre a él completamente en contra en el próximo cuatrienio, porque yo creo que todos ya dan por sentados que recortes van a haber. Pero además de eso, tiene una vertiente esto un tanto interesante, ¿no?
En Puerto Rico la estrategia del gobierno de Jennifer González es lo que decimos comúnmente pasar con fichas. Que ni se enteren que Puerto Rico está ahí, que ni toquen el tema de Puerto Rico, que no se levante mucha roncha sobre el gasto en Puerto Rico porque va y entonces se ofuscan en reducir el gasto directamente de Puerto Rico. Aunque los recortes se proponen a nivel de todo el gobierno federal y de los estados, pero el Congreso puede discriminar contra los territorios, a diferencia de contra los estados. Contra los estados no puede discriminar, es en base igual. Contra los territorios como Puerto Rico, el Congreso puede decidir cosas distintas, ¿no? Y por lo tanto, creo que la respuesta de la gobernadora al comisionado va a ser: esa es tu responsabilidad, tú querías ser el comisionado, demuestra ahora que tú puedes defender los intereses allí. A lo que estoy seguro que el comisionado responderá que es en un momento en que se necesita unar esfuerzos de todo el liderato y dejar a un lado la mezquindad política, pero al final todos sabemos de qué se tratan las contiendas políticas, ¿no? Habrá que ver cuál será el impacto final de esos recortes en los programas federales sobre la isla directamente y cómo el liderato político de los dos partidos que en eso comparten en la misma política, ¿no? La de la dependencia de fondos federales, casi en su totalidad, van a procesar lo que finalmente termine recortándose para que el electorado pueda entender quién es o no es el responsable de esto. No me parece que la contienda política, que todavía está muy lejos, pero que se avecina, es quién tiene más culpa que otro o más responsabilidad que otro en no poder detener los recortes. Interesante porque Donald Trump ni piensa en Puerto Rico cuando está firmando sus órdenes ejecutivas y ordenando los recortes. Seguimos mañana.